Estimados estudiantes del tercer grado, aquí les traemos el refuerzo de esta semana. Nos pidieron resolver desde la página 35 a la página 37. Eso lo pidieron en la mañana en Radio Nacional. Y dice el juego del ajedrez. Si ustedes leen aquí, se trata de un príncipe que le da recompensa a alguien que le ha salvado la vida. Le da un grano de trigo y por la segunda casilla el doble y luego el doble y así el doble de la casilla anterior, ¿cierto? En la primera casilla un trigo, en la segunda casilla 2, en la tercera casilla 4 y así, ¿no? Y ese personaje que le ha salvado la vida al príncipe le pide que le complete así una cantidad de trigo hasta la última casilla, ¿verdad? De acuerdo con lo que dice la lectura, la secuencia de números que se obtiene es una sucesión. ¿Por qué? La pregunta 2. ¿Cuántos granos de trigo debe entregar el príncipe por la casilla 16 y 20? Y la otra, ¿cuántos por las dos últimas casillas? ¿Sí? Esta parte lo van a resolver ustedes, comprendemos el problema, van a entenderlo bien, van a leer bien el problema y van a resolver esto. Nos vamos a centrar nosotros en la parte de la matemática. Ejecutamos el plan. Anota los números de la primera fila, busca un patrón de formación y responde. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a anotar? Los números de la primera fila. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 24, 120. Eso es lo que anotamos aquí entonces. Ya los tenemos anotado. Y nosotros vemos que el primer número es 1, ¿cierto? 1. Multiplicamos por 2, me sale 2. A ese 2 multiplicamos por 2, me sale 4. A ese 4 multiplicamos por 2, me sale 8. Y así, multiplicando por 2. Ese número que multiplica y que es una constante, en la mañana también lo dijeron en Radio Nacional, se llama razón. Y vamos a contestar, describe cómo se produce el incremento de un término a otro. Se produce multiplicando por 2, ¿no? Porque la razón en este caso es 2. ¿Cuál es el primer término? El primer término, si nosotros vemos, es 1, ¿de acuerdo? El primer término es 1, entonces. ¿Cuál es el número fijo o razón que multiplica cada término de la secuencia, exceptuando al primero? La razón, ya dijimos, o el número fijo por el cual se está multiplicando es 2, ¿no? Y tenemos entonces 2. En esta parte, a ver, según las respuestas de la pregunta anterior, responde la primera pregunta de la situación significativa. Y en la primera pregunta nos piden determinar si esos números que están en la primera columna es una sucesión. Y contestamos que sí es una sucesión llamada progresión geométrica, porque a cada término, excepto el primero, se obtiene multiplicando el anterior por un número o una cantidad fija que llamamos razón. Esto también está en el PDF que les envié en la mañana de la clase de hoy que se ha transmitido por Radio Nacional. Para obtener el segundo término se multiplica el primer término por la razón. Para el tercer término se multiplica el primer término por la razón 2 veces y así sucesivamente. ¿Cómo se puede hallar el enésimo término? Explica. Tenemos que el primer término es 1, ¿de acuerdo? El segundo término es 1 por 2. El tercer término es 1 por 2 por 2. El cuarto término es 1 por 2 por 2 por 2. El quinto término igual así. Y nosotros nos damos cuenta de lo siguiente, ¿sí? Que cuando el término es 2, el segundo término, cuando es 2, el exponente acá es 1, ¿de acuerdo? Cuando tenemos el tercer término, el término 3, el exponente acá es 2. Cuando acá tenemos el cuarto término, el exponente acá es 3. El quinto o el término que ocupa el lugar 5, el exponente es 4. Y cuando aquí tenemos el sexto término o el término que ocupa el lugar 6, y acá el exponente es 5, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para el enésimo término? Cuando el exponente es n,
ver, el enésimo término, el término n, enésimo término. Vemos acá que cuando es segundo término, acá es 1. Cuando es 3, tercer término es 2. Cuando es 4, 3. Cuando es 5, 4. Cuando es 6, 5. O sea, siempre disminuido en 1, ¿no? Entonces, cuando es n, n menos 1. Ya está. Ya está el enésimo término. Y tenemos acá la pregunta 4. Calcula la cantidad de trigo en las casillas 16 y 20 y responde la segunda pregunta. A ver, en la casilla 16 y en la casilla 20. ¿Cómo lo sacamos? Ya hemos hallado acá el enésimo término, entonces copiamos este mismo, pero ahora n, ¿cuánto va a ser? Va a ser 16, ¿sí? 16 menos 1, 15. ¿Y aquí cuánto va a ser n? 20. 20 menos 1, 19. 2 elevado a la 15, saquen en su calculadora, sale un número muy grande, 32.768 por 1, 32.768. Esa es la cantidad de granos de trigo en la casilla 16. 2 a la 19, 524.288. Por 1 me da 524.288 y es la cantidad de trigo, de granos de trigo en la casilla 20. ¿De acuerdo? Responde la tercera pregunta de la situación significativa. Y la tercera pregunta nos dicen en el último casillero y en las dos últimas casillas, ¿no? ¿Cuántos son los granos de trigo? En la casilla 63 y en la casilla 64, ¿cierto? Porque tienen 64 casilleros. En la casilla 63 será 63 menos 1. Y en la casilla 64, 64 menos 1. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces 2 a la 62, ¿sí? Es en la casilla 63 más, a ver, lo de la casilla 64, que es 2 a la 63. Y esta es la cantidad de trigos que se ubicarían en la penúltima casilla y en la última casilla, ¿no? Si ustedes meten esto a la calculadora, son números muy, pero muy grandes, ¿sí? Que solamente los vamos a escribir así, de esta manera, con exponentes. Eso es todo.